6 de la madrugada, 50 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Mucha atención, hay una movilización en este momento en Venezuela de más de 4 millones de hombres, 4 millones y medio de milicianos venezolanos a quienes han preparado en teoría para lo que está pasando hoy. Y es que Estados Unidos se está acercando a las costas de Venezuela con buques destructores. Están llevando 4.000 hombres en esos buques, llevan portaaviones. La amenaza es que se van a meter a Venezuela. Responde el dictador Nicolás Maduro ordenando la movilización de estos milicianos. Una cadena de detenciones que comenzó desde la semana pasada cuando la fiscal norteamericana, que se llama Pam Bondi, aumentó a 50 millones de pesos la recompensa por dar con la captura de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera uno de los grandes narcotraficantes y terroristas del mundo. Esa movilización de barcos norteamericanos van equipados con misiles, tienen a bordo 4.000 soldados. Es el motivo por el cual Maduro por primera vez se siente hoy amenazado. Anoche tarde dio la orden de desplazar, la manera en que Trump comienza a cumplir su promesa de combatir a los narcotraficantes, incluido el Cartel de los Soles, incluido el Tren de Aragua, que niega el gobierno de Venezuela. Maduro por primera vez parece tener miedo. Anoche pronunció un discurso con mensajes crípticos a quienes, dice él, son tibios o que están enmascarados. Aparentemente asustado Maduro, la versión del 2025, ante la posibilidad de que Trump se le meta. Y efectivamente Estados Unidos le está mostrando los dientes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les vamos a contar desde Washington y desde Caracas de la movilización simultánea que se está dando. Están frente a las costas venezolanas ya los portaaviones norteamericanos. No es el único lío diplomático activo en el continente. El otro tiene que ver con Colombia, la contradicción del gobierno nacional, que por un lado le pidió a Nicaragua la ciudadanía y la protección y la residencia para Carlos Ramón González, que es prófugo de la justicia en Colombia, que está acusado por la Fiscalía de participar en el gran acto de corrupción alrededor de la Unidad de Gestión de Riesgo. Este fin de semana el presidente Petro le pidió la extradición a Nicaragua para traer al señor González, que fue como él, como el presidente Petro, militante del M-19, en algún momento se tomó el Partido Verde, es un hombre oscuro, siniestro, controvertido, muy rico, que tiene negocios en el sector de la salud y que en algún momento se convirtió en prestamista de partidos políticos y de políticos en campaña en Colombia. Con una fortuna grande que no le fue suficiente, Carlos Ramón González, es la tesis de la Fiscalía, se robó mucha de la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entidad que él manejó como su caja menor para comprar votos de congresistas, especialmente amigos suyos, a quienes enriqueció también aún más. Iván Name, por ejemplo, una extradición que sin embargo parece poco probable. Entre otras cosas, no existe todavía una circular roja de Interpol en su contra. En cualquier caso, el hombre que pide la extradición, el funcionario de la embajada, se llama Óscar Muñoz. Paradójicamente, el mismo que hace menos de 3 meses le había pedido la residencia y la protección al gobierno del dictador Daniel Ortega en Nicaragua. El otro problema que tiene esta mañana el presidente Gustavo Petro es la salida del pastor Alfredo Sade de su cargo como jefe de despacho de la Presidencia de la República. Sade intentará refugiarse en la embajada en Brasil, intentando evitar la sanción de la Procuraduría, que estaba lista el viernes. Duró menos de 2 meses en el cargo. El presidente Petro lo nombró apresuradamente, sin beneplácito, en la embajada de Brasil. La suspensión de la Procuraduría iba a ser por 3 meses. De todas formas, vendrá una inhabilidad que lo alcanzará, inclusive si logra posesionarse como embajador en Brasil, que es la jugada del gobierno nacional. Duró 52 días, menos de 2 meses en el cargo, en el que se extralimitó, se metió a dar instrucciones a funcionarios de la Cancillería, dijo él, para racionalizar la asignación de citas y de pasaportes. Quiere decir dilatar, acortar las citas para hacer rendir los pasaportes, los pocos que quedan del contrato de Thomas Gregan Sons. Uno de los funcionarios que lo acusa es el propio viceministro Mauricio Jaramillo, pero en total son 3 o 4 funcionarios de la Cancillería que rindieron testimonio en la investigación de carácter disciplinario.
convocó reuniones, emitió instrucciones sobre contratación relacionada con los pasaportes e inclusive acusó a funcionarios de la Cancillería de tener intereses propios y de estar defendiendo la corrupción, que por supuesto ese carácter autócrata, dictatorial, es el que lo sacó corriendo del cargo. Duró menos de 2 meses, ya les vamos a contar las aventuras. A propósito del gobierno, les contaré en segundos de la pelea del fin de semana, un nuevo frente de batalla que hable el presidente Gustavo Petro, una batalla que podría terminar en instancias internacionales. En una esquina, el presidente Gustavo Petro acusando al presidente de la ANDI de reuniones golpistas con quien fue su canciller Álvaro Leiva. En la otra esquina está Bruce McMaster amenazando al presidente de la República con denuncias ante la justicia nacional o internacional. Está pidiendo que publique las pruebas de que él hace parte de un plan de complot para sacarlo del poder. También les contaré, hablando de instrucciones del presidente Petro, la última en un Consejo de Ministros transmitido por televisión. El presidente Petro pidiéndole al ministro de Comunicaciones, se llama Julián Molina, de licitar cuanto antes la concesión del Canal 1, que querría decir sacar a los actuales concesionarios, los herederos de CMI y de NTC, pero los nuevos, que son los operadores de Prisa. El presidente Petro dice que hay que entregarle eso a las juventudes, a los artistas, a pesar de que la concesión va hasta el año 2027. Ya había habido un estudio dentro del Ministerio de Comunicaciones que había dicho que no le podían quitar la concesión a los actuales concesionarios, a los actuales programadores que están ejerciendo su derecho en los medios de comunicación. Así comenzó Chávez en Venezuela, desmontando medios de comunicación, peleando con medios de comunicación a mañana, tarde y noche. Les decía, no es la única batalla. El presidente Petro enfrenta otra por cuenta de un desmentido, respondiendo a Antonio García del ELN, que está negando que haya dicho que esa guerrilla está detrás del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El presidente se desquita allí nuevamente con la prensa. Los videos, sin embargo, dicen otra cosa. El presidente dijo efectivamente que el ELN pudo estar involucrado en el magnicidio de Miguel Uribe. Y hablando de Miguel Uribe, les contaré las novedades alrededor de la candidatura del Centro Democrático, que será vía encuesta y sin Juan Carlos Pinzón. Hoy debe haber reunión de los precandidatos con Miguel Uribe, que se ha convertido el padre de Miguel Uribe Turbay, se llama igual Miguel Uribe Londoño, en el heredero, en el hombre que tomó esa bandera, le concede a él, a Miguel Uribe, el presidente Petro, el expresidente Álvaro Uribe, la facultad de organizar la hoja de ruta de cara a las elecciones del 2026. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es martes 19 de agosto, es el día de la fotografía. Por cuenta de la tecnología de los celulares, todos somos fotógrafos, por lo menos en potencia. Ya les voy a contar de cómo se celebra el Día de la Fotografía y de las controversias para arrancar esta semana corta. Hoy es martes 19 de agosto. Bienvenidos, enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Desde ya iniciaron los arreglos por parte del presidente Donald Trump para organizar una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente Vladimir Putin, y luego una segunda reunión, una trilateral. Aseguró Trump que espera que en cuestión de semanas se sepa si puede haber una salida. En una semana o dos vamos a saber si vamos a solucionar esto o si esta horrible pelea va a continuar, aseguró el presidente Donald Trump durante la reunión ampliada con los líderes europeos. Dijo Trump que puede que no haya un cese al fuego inmediato, frente a lo que sus colegas de Europa aseguraron que ellos esperan que antes de que se produzca una reunión entre Zelensky y Putin sí haya un cese al fuego firmado entre ambas partes. Para esta hora está convocada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, una reunión virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde está previsto informar a los 27 del encuentro en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump, con la compañía de varios líderes europeos como Emmanuel Macron y Friedrich Merz. En su cuenta de Twitter, Costa ha insistido en que junto con Estados Unidos, la Unión Europea va a seguir trabajando hacia una paz duradera que salvaguarde a Ucrania y los intereses de seguridad vitales de Europa.
3 destructores estadounidenses equipados con el sistema de misiles se desplegarán en las próximas 36 horas frente a las costas venezolanas, según un informe de la agencia Reuters. Destacar que este despliegue involucrará a cerca de 4.000 marines, así como varios aviones de patrullaje P-8, otras naves de guerra y al menos un submarino de ataque. Algo que ya respondió de esta manera anoche tarde Nicolás Maduro. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela. Pues no es cierto, el gobierno nacional no pidió ninguna residencia del señor Carlos Ramón. Crece la polémica por el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este domingo, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una solicitud formal de extradición dirigida al gobierno de Nicaragua. Pero, ¿cuál habría sido el presunto rol de Carlos Ramón González? Los involucrados lo señalan como el encargado de ordenar los pagos y sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidente del Senado y expresidente de la Cámara de Representantes, respectivamente. Todas las pruebas en su contra fueron recogidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y sugieren que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia habría utilizado el poder e influencia de su cargo y habría actuado tras bambalinas. Las próximas 2 semanas serán decisivas en el escándalo de corrupción de la UNGRD. 2 jueces de la República ya tienen en su poder el acta de compromiso firmado entre la Fiscalía y los exdirectivos Olmedo López y Sneider Pinilla. La fiscal del caso relató cómo 2 exministros del gobierno habrían participado en el entramado. En fase de indagación contra Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior, quien valiéndose de su cargo y posición política ordenó y supervisó y coordinó a través de Olmedo López y Sneider Pinilla la entrega de un contrato en el que se había interesado ilícitamente el senador Julio Elías Chagüí Flores. El presidente me ordenó articular y yo le hago caso al presidente, no a la canciller. Yo creo que el que no esté de acuerdo con las órdenes del presidente debe irse. El nuevo embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, podría ser suspendido por la Procuraduría en medio del caso que avanza en su contra por la polémica de los pasaportes en la Cancillería. Testimonios en poder del ente de control serían claves para la decisión sancionatoria. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, relató que Saade le ordenó racionalizar las citas de expedición de pasaportes y que sugería que se dosificaran de tal manera que fueran proporcionales a la capacidad que tuviera la imprenta. Por su parte, el jefe de la oficina jurídica, Camilo Escobar, aseguró que se sintió señalado por Saade, quien acusó a abogados de la Cancillería de tener intereses a favor de Thomas Gregansons. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, respondió al señalamiento del presidente Gustavo Petro, quien lo mencionó en supuestas grabaciones del excanciller Álvaro Leiva y lo vinculó a un intento de golpe de Estado. McMaster rechazó la acusación, pidió aclarar ante el país temas como corrupción, decisiones de gobierno y ataques a la prensa y advirtió que si persisten las imputaciones sin pruebas, acudirá a la justicia nacional e internacional. Tras este rifirrafe y en medio de la conmemoración por los 36 años del magnicidio de Luis Carlos Galán, su hijo y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, envió el siguiente mensaje al presidente Gustavo Petro. Asumamos la responsabilidad de moderar el discurso político, sin agresión, sin violencia, sin descalificación. Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia. Don Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador Miguel Uribe, le entregó las banderas de su hijo al Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pide a los precandidatos buscar la bendición de su familia. Pidan una cita y se reúnan con el doctor Miguel Uribe Londoño, quien representa la familia toda de Miguel Uribe Turbay. La verdad, vivía sabroso antes, vine acá a sufrir, literal. ¿Verdad? Así una paridera muy berraca. En una entrevista con los informantes de Caracol Televisión, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un balance de lo que han sido estos 3 años en el cargo. A diferencia de algunos sectores del pacto histórico, la vicepresidenta no está pensando en la reelección del presidente. La realidad es que la constitución política no permite la reelección. Así que fuimos elegidos por 4 años y nos toca cumplir y avanzar lo más que podamos.
A 70 millones de pesos aumentó la recompensa para quien dé información de la pequeña Valeria Fanador, la niña de 10 años que desapareció hace 8 días en zona rural de Cajicá, en Cundinamarca. El capitán Álvaro Farfán es comandante de bomberos de Cundinamarca. Ya estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda que se ha hecho, digámosle, un barrido, no solo por río, por aire. Hemos contado con apoyo tecnológico por parte de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército, de bomberos, que hemos traído unos drones especializados con cámaras térmicas. El presidente de la República, Gustavo Petro, descartó que el ELN tuviera alguna relación con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, pese a que la semana anterior había dicho lo siguiente. El ELN también, y aquí está asesinando colombianos, y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. En Bolivia, por primera vez en casi 20 años, el país tendrá un gobierno de derecha. El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se disputarán la presidencia del país en segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Ambos fueron los candidatos más votados en las elecciones presidenciales de este domingo, marcadas por una profunda crisis económica en el país. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano. A través de la patria, a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas. Luis Díaz anotó su primer gol con el Bayern Múnich. El guajiro hizo gol en la victoria 2-1 del Bayern sobre el Stuttgart en la Supercopa Alemana. Además del gol, Lucho ganó su primer trofeo con el conjunto alemán. Ahí está el Tití, remató, el balón al fondo, gol. En Colombia se sigue jugando la fecha 7 de la Liga. Junior venció 2-1 al Bucaramanga y sigue siendo líder del torneo. Nacional empató 2-2 con Fortaleza y Millonarios perdió 3-1 con el Tolima, lo que deja a los embajadores en la última posición de la tabla. Estás escuchando Blue Radio. Todo el